La definición exacta de esta tendencia artística surge de la idea del director de cine y profesor del Centro Experimental Umberto Barbaro. Erzähle mir nichts, ich bin nicht... El neorrealismo se basa en la corriente realista poética, que enfocaba la realidad de distintas formas y donde los hechos cotidianos, los dramas, las cosas, estaban descritos con la sensibilidad de la poesía. Buongiorno, signorina del Ciocchina. Zampano! Mi scusi la domanda. Che lei c'ha paura del mio ciuffile? Es un cine de bajo costo, sin presupuesto, enormemente valioso, pero sin éxito comercial. Es un movimiento bastante ecléctico, no hay una definición única, y propone una nueva mirada a la realidad. Un cine marcado por la situación de Italia en esos años, lo que también condicionará su propio lenguaje. Las películas surgen en un contexto de miseria y precariedad, dentro de esa industria, fuera de los estudios y con pocos recursos. No solo hay una meta de captar la Italia de posguerra, sino que también hay un compromiso moral de los directores y la realidad. Es un cine que quiere dar testimonio y con una posición ética y muy clara. El neorrealismo italiano es una corriente de cine que surge inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que entender que el cine ha tenido una larga historia y como en todo el arte, toda expresión artística, su época influye muchísimo en ella. Las características técnicas de las producciones neorrealistas están marcadas con la precariedad de recursos. Entre las características estéticas podemos encontrar que la puesta en escena y la realización están marcadas por la limitación técnica, debido a que no existían estudios. Se recurre fundamentalmente a escenarios naturales, calles, casas, espacios públicos, y la iluminación se reduce al mínimo. El estilo fotográfico es bastante rudo y se empiezan a ver movimientos de cámara de mano. Las tomas son improvisadas, aunque se respetan las normas de continuidad. No había una gran elaboración en la caracterización de los personajes, ni un diseño de producción. Eso le proporcionaba verismo documental, con un mayor acercamiento a la realidad. Porque era una excelente forma de protestar, de decir mucho más. Entonces, el neorrealismo italiano a lo que responde es justamente al cine que había existido antes, al cine de Mussolini, del fascismo. Lo primero que hace es decir, no es un mundo ideal, a todo lo contrario. Italia sufrió mucho con la guerra. La guerra destroza de manera profunda a Italia muy pronto. Todas las causas tienen que ver con las condiciones de vida de las personas, y eso los convierte en representantes de la sociedad. Se renuncia a la omnisciencia de las películas clásicas, no lo vemos todo, ni se nos muestra toda la realidad, sino que lo vemos todo en fragmentos. En Italia eso influye en el cine, y el cine neorrealista es básicamente un cine con mucha conciencia de la sociedad. Quiere retratar el momento real, quiere retratar el dolor, quiere retratar a las personas. Se contrapone radicalmente con el cine que estaba más fuerte en ese momento, obviamente el de Hollywood, que presenta mundos ideales y grandes sets y grandes producciones. No posee mucha producción, son cámaras básicamente poca iluminación, no existen grandes escenarios, son los actores como está, es la realidad que están viviendo los italianos, el sufrimiento de los italianos. Abbiamo levato i fucili ai tedeschi, finti tedeschi. Proprio bello è stato, perché poi è stato proprio nel naturale, perché tutti noi altri eravamo, tutti noi si lavorava. Los 4 directores considerados más representativos del movimiento son Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Giuseppe De Santis y Luchino Visconti. La película que sirve de precedente básico para el neorrealismo es una adaptación de la novela El cartero siempre llama 2 veces y se llama Obsesión, de Luchino Visconti, en 1943. Y es ahí donde se pone en práctica casi todos los presupuestos del neorrealismo. Rodaje en exteriores naturales, actores no profesionales e incluso partes improvisadas del dialecto siciliano. Roma, ciudad abierta.
Pero la que supuso el inicio del movimiento fue Roma, Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini, en 1945. Es una película nacida en la urgencia de testimoniar lo que sucedía en Roma, ocupada por los nazis, como el pueblo que tenía que vivir en esas condiciones y cómo se gestaban los movimientos de resistencia. Es una historia coral que exalta la resistencia de los nazis. Se rodó en escenarios naturales, con actores no profesionales. Se sitúa en los últimos momentos de la ocupación y se basa en un hecho real. Las películas de Vittorio Sica fueron las más representativas de las vetas más humanistas del neorrealismo, con producciones como Limpiabotas en 1946, Ladrón de bicicletas en 1948, Umberto D en 1952 o Milagro en Milán en 1951, y Suyascón con la colaboración de Cesare Sabatini en el guión. Da un paso más el cine, se convierte en un cine, ya existe el documental eso, pero se convierte en un cine que puede expresar una realidad sin idealizarla y que puede gustar además y que puede ser aceptada por el público, porque también se pensaba que si no soñabas en el cine no iba a ser totalmente aceptado, y curiosamente el cine en sus orígenes era prácticamente documentales, pero se recupera eso, además de técnicas nuevas, además de formas de utilizar la cámara distintas, además de actuaciones distintas, se van separando un poco del teatro, ¿no? que había sido una influencia fuertísima en los actores. Ladrón de bicicletas es posiblemente una de las películas que más ha contribuido a la difusión de este movimiento. Fue rodada también con actores no profesionales y narra la historia de un hombre humilde que se encuentra en la espera de alguna oferta de empleo para aliviar su precaria situación económica. Otro director es Giuseppe De Santis, con su película Arroz Amargo, en 1948. Se sitúa en el neorrealismo políticamente más comprometido y que aspira a la transformación de la sociedad. En ella escribe las más duras condiciones de trabajo de las mujeres, que se ganan la vida en la recolección del arroz y la rivalidad y la solidaridad que acaban surgiendo en un trabajo tan inhumano. El neorrealismo italiano influye de manera importante en el cine actual, primero porque son grandes directores que saben muy bien dirigir a sus actores, logran un uso de la cámara sorprendente, logran mover al público y lo logran hacer con el mínimo de recursos, logran hacer con imágenes fuertes, asientan el cine en la realidad. Hasta hoy, la influencia del neorrealismo está presente en numerosas cinematografías, en el cine latinoamericano, en los nuevos cines de Japón, en el cine de países del este o en los nuevos cines europeos, como por ejemplo la influencia neorrealista en la España de los años 50. El neorrealismo marcará el cine, será un modelo para países en los que las dificultades de producción eran muy graves y donde lo primordial era mostrar las verdaderas condiciones de vida. No. Guardiamo questa panoramica così, dove verranno con la macchina così, seguendo loro che vengono avanti dal pozzo così. Fino al cortiletto o anche più a sinistra? No, fino al cortiletto.